Cada uno de nosotros tiene una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad, un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro, una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiada. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados. Y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Las abuelas le contaron al mundo que sus nietos estaban desaparecidos con vida y dedican sus vidas a buscarlos. El caso de los niños apropiados recibió un tratamiento especial por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fue incluido en sus informes con el propósito de dar un llamado de atención al mundo entero. Este reconocimiento internacional sirvió para que las abuelas fueran cada vez más respetadas y que la gente se acercara a ellas. Además del trabajo cotidiano desde la institución, las abuelas empezaron a difundir sus mensajes de búsqueda en diarios, revistas, radios y canales de televisión. Allí decían: si usted sabe algo, ayúdenos a encontrarlos. La historia de las abuelas y la historia de los medios están muy atravesadas por la historia política de este país. Creo que las abuelas entendieron muy bien, en muchos sentidos, cuál es el rol de los medios. Por un lado, en los medios se dirime una lucha por la legitimidad de la palabra pública de las abuelas, y fueron a los medios. Por otro lado, sabían que luchaban contra relatos que competían con el relato de las abuelas, que es el de la verdad, de la justicia, del respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos de los niños. Sabía que esa lucha además tenía etapas según los momentos políticos, por eso está atravesado por la política. Y yo creo que también las abuelas tuvieron una enorme visión en saber que no solamente se lucha desde el relato periodístico, histórico, sino que también ficcional. Las abuelas también entendieron que una telenovela, como fue Montecristo, podía ayudar mucho a conocer la dramática de la apropiación y qué le pasó a estos chicos que fueron apropiados durante la dictadura. Para las abuelas, la identificación generacional era clave. Creían que esas cosas en común podían convertirse en una herramienta más para la identificación de los nietos expropiados. Tanto en mi adolescencia como en mi niñez, yo no era una persona completa. No. Era una persona que tenía una falta estructural, indudablemente, ¿no? Y en un momento tuve la necesidad de hacerme una pregunta más profunda y animarme a dar un paso hacia el encuentro con una respuesta que me sirva para entender esa falta estructural que yo sentía. Y lo canalicé a partir de hacer reflexiones o hipótesis, generar hipótesis sobre el pasado de esa familia, sobre mi pasado, empezar a entender esos hechos que te vienen a la cabeza, que te vienen generalmente en imágenes de cosas que viviste o palabras que te han dicho. Vinculé indudablemente la actividad del hombre que me había apropiado, que él era un miembro del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Después hice algún link con el grupo de sus
sus amigos o personas cercanas. Estaban Miara también, ¿no? Estaban dentro de ese grupo de afinidad de esta familia, estaban el matrimonio Miara, que se apropió también de los mellizos Reyerro Tolosa. O recordé que a los 15, por ejemplo, se me ocurrió leer el Nunca Más. Y que cuando estaba leyendo el Nunca Más, me pasaron dos cosas significativas para la hipótesis que empecé a formular allá cuando tenía 23, 24 años. Una era que algunas personas que yo había leído en el Nunca Más, que habían cometido hechos horrorosos, que estaban descritos en ese informe de la CONADEP, eran amigos de este hombre y que yo los veía habitualmente. Lo otro significativo que me pasó, que lo recuerdo una vez enterado de mi identidad, fue que yo el libro Nunca Más no lo terminé de leer porque me resultó insoportable. Porque llegó un momento que ya no podía seguir dando vuelta a las páginas. Pero recuerdo que la última página que leí fue cuando comenzaba el capítulo de mujeres embarazadas. Y yo no recuerdo si leí el primer caso o directamente no leí. No llegué a leer ni siquiera el primero. Y el primer caso es mi mamá. La discusión sobre las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar volvió a ocupar un lugar central en los medios. Pero aún faltaba mucho tiempo para que la lucha de las abuelas terminara de legitimarse en la sociedad argentina, para difundir su lucha y promover el derecho a la identidad. Las abuelas se dedicaron a profundizar su labor en las escuelas y su trabajo con los medios. La historia oficial fue muy buena. Muy buena. Parte del Oscar que ganó fue muy buena, porque a su manera y en la forma en que se podía, se contó una historia real, ¿no? Que era la apropiación. Hay una anécdota muy risueña. Yo fui con otra abuela, con la abuela Rosa, a encontrarme con Puenzo porque teníamos que hablar algo, no me acuerdo qué. Y entramos al estudio, recorrimos ahí, nos hicieron esperar, nos hicieron sentar, después no estaba Puenzo, iba a llegar y se vinieron un montón de otras señoras, se sentaron y nos empezaron a mirar y dice, ¿ustedes son abuelas? Sí, dijimos nosotros, muy risueñas. Ah, nosotros también, dice, porque venimos a trabajar en la película. No, nosotros somos las verdaderas, le digo. ¿De qué manera se puede seguir trabajando abuelas para poder seguir de pronto conquistar como lugares o llegar a lugares que todavía no se pudo llegar? Nosotros, cuando ya vimos que nuestros nietos estaban teniendo una edad del pensamiento propio, de la idea y de la madurez, aunque eran adolescentes, empezamos a abrirnos mucho más hacia afuera Primero aparte eran niños. Claro, niños, donde vos tenías que buscarlos, respetarlos. A un chico no le podés decir, ni vos sos hijo. Y además con la incomprensión, porque también fue toda una cosa en conjunto. La sociedad que fue comprendiendo, el niño que fue creciendo, y nosotros que fuimos también sabiendo qué hacer. Cuando los nietos dejaron de ser niños para convertirse en jóvenes, las abuelas se dieron cuenta que ellos mismos podían ser una parte fundamental de la búsqueda. Así fueron creando espacios de reflexión y de difusión a los que podían acercarse aquellos jóvenes que tenían dudas sobre su identidad. Una tarde, yo había ido a un trabajo, estaba en búsqueda laboral, había pasado por un proceso de selección, yo quedé afuera.
digamos, en ese momento me lamenté muchísimo, pero gracias a ese hecho, que a mí me agarró una angustia tan profunda y tan grande, fui hasta mi casa, me metí adentro de la cama, deprimido, llorando. Y en ese momento me di cuenta que mi angustia no era solamente porque no entré a ese trabajo. Y ahí vino el recuerdo del álbum de fotos, ahí vino el recuerdo de Miara, ahí vino el recuerdo de los amigos del apropiador que estaban en Nunca Más, ahí vino el recuerdo de la lectura de Nunca Más, ahí vino el recuerdo de las frases de este hombre jactándose de haber tomado objetos de casas de militantes de los 70 que él allanaba junto a patotas policiales. Y en ese momento, deprimido, es como que paré la pelota, levanté la cabeza y dije, no me puedo seguir haciendo el boludo. Acá tengo el mapa del tesoro, tengo que ir a buscar el tesoro. Pasaron los días y fui a Abuelas. Y me dijeron, bueno, tenés que hacer otro análisis. Yo le tenía mucho miedo a él. Me imagino. Mucho porque fue una persona muy, muy violenta conmigo. Y entonces un día como que rompo esas cadenas y me animo a llamarlo por teléfono para preguntarle acerca de esto, si sabía algo de mis papás. Pero él no sabía que yo estaba en la búsqueda de mi identidad. Y utilicé un tono imperativo para hablar con él, cosa que no era común en el diálogo con él. Usaste sus propias... Sí, su propio formato, para decirlo de una manera. Entonces, le pregunté si sabía sobre mi origen. Y lo descoloqué, obviamente. Y con su voz ronca, autoritaria. Dice, ¿pero qué estás diciendo? Digo, sí. Digo, decime la verdad porque yo soy hijo de desaparecidos. Y a mí me agarra como un flash de lucidez. Y entonces cometo una mentira piadosa. Entonces yo le dije, mira, esto, 2003, ¿no? Mediados de 2003. Esto lo sabe Estela de Carlotto y Néstor Kirchner. Estela ni me conocía, Néstor Kirchner menos. Pero yo dije, bueno, esta es como el escudo de protección que yo tengo ante la maldad de este tipo y de sus secuaces y de extorsionar. Entonces me llama él a las 48 horas. Y me propone juntarse. Juntémonos. Y yo le dije que no. Y él me... en sus últimos... manotazos de ahogado. Sí, manotazos de ahogado y hechos desdeñables, me preguntan, ¿qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? Qué bárbaro. ¿Cómo podemos arreglarlo? Claro. Qué bárbaro. Es extraordinario. Yo necesitaba saber quién era, ¿no? La respuesta está en el banco genético y en las abuelas. Con el antecedente del teatro militante de los años 70
considerado una herramienta política y de cambio social, surgió ¿Vos sabés quién sos?, una obra que fue el puntapié inicial de lo que luego sería Teatro por la Identidad. Vos sabés quién sos, estrenada en el Teatro Nacional Cervantes, estaba escrita por Roberto Tito Cosa y dirigida por Leonor Manso y Roberto Villanueva Cose. Leonor Manso había dirigido hacía unos años también como un espectáculo en homenaje a ellas, entonces ahí había conocido a Abel Madariaga, que es el secretario de Abuelas, a Mariana Pérez, que es una nieta que estaba buscando a su hermano, lo encontró hace unos años, y me había quedado muy enganchada con ellos, y entonces actito que hacían, acto que iba, y siempre les decía, che, para lo que necesiten, bueno, las cosas que uno hace, ¿no? Para lo que necesiten yo estoy. Y bueno, y un día me llamaron. Te necesitamos, me dijeron, y me tiraron un bodoque. Que bueno, me comentaron un poco esto de los chicos están más grandes, los chicos que estamos buscando están más grandes. Me acuerdo así la reunión. Abel Madariaga y Mariana Pérez. Ya pueden ellos acercarse a abuelas, pero lo están haciendo como clandestinamente, como con miedo, como a oscuras. Entonces nosotros queremos abrir el debate, abrirlo a la sociedad, que los chicos, nuestro objetivo es que los chicos vayan sin miedo. Y para eso los necesitamos a ustedes que salen en la página de espectáculos, no en la de política, ¿no? Como para hacer más. Y me re gustó la idea. No supe qué hacer, la verdad. Por suerte llegó Daniel Fanego y Patricia Zangaro, que estaban con ganas de hacer algo con ellas, y nos juntamos los tres y a partir de ahí salió A propósito de la duda, que fue la primera obra que hicimos. Yo tenía 5 años cuando se llevaron a mis viejos, a mis abuelos y a mis tíos. Otro antecedente de Teatro por la Identidad fue A propósito de la duda, un espectáculo semimontado creado por Patricia Zangaro, Daniel Fanego y Valentina Bassi. La gente fue como nunca lo esperábamos, o sea, fue muchísima gente, teníamos que hacer 2 funciones, entonces ahí fue cuando empezamos a pensar en algo más, a partir de la recepción de la gente, porque lo nuestro realmente pensábamos en 4 funciones, y yo decía, qué loco, tanto trabajo, 4 funciones, no va a servir, yo con mi pesimismo característico, ¿de qué va a servir 4 funciones a las abuelas? Lo que sirve es que siga. Lo pensaba, pero decía, bueno, qué sé yo, hasta acá llegamos. Cuando vemos que la gente viene y viene y viene y tenemos que hacer 2 funciones y que los actores se nos suman y nos dicen, yo quiero estar, si querés yo quiero estar, y bueno, entonces hagamos más obras. O sea, como que fue todo, ¿no? Como ese año de A propósito de la duda fue como un, che, me parece que acá hay mucha gente que quiere estar. Ahí se sumó Cristina Friedman, que dijo, yo quiero estar y yo te organizo un ciclo como el de Teatro Abierto, como es Cristina Friedman, con todo un proyecto. Y ahí dijimos, vamos con Cristina. A partir de ahí, bueno, empezamos a buscar formas de que gente del medio, compañeros, teatristas, vinieran a ver el espectáculo y ahí hicimos una convocatoria. Empezamos a repartir teléfonos a cada uno para que se llamaran a distintos compañeros y a convocarlos a una reunión para ver qué se podía hacer con este tema. Y nosotros decíamos, bueno, no va a venir nadie, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Era una gran incertidumbre y sin embargo fue muy emotivo porque veíamos que llegaba gente, llegaban compañeros y más, autores, escenógrafos, actores, actrices, y nos empezamos a juntar y a hablar y a debatir y ver qué era lo que podíamos hacer y qué podíamos armar. Y nuestro referente fue siempre Teatro Abierto, que fue, digamos, la resistencia cultural más importante que hubo en plena dictadura militar. A partir de ahí, y acordando y recordando lo que había pasado con Teatro Abierto, empezamos a hablar de qué podíamos armar y cómo podíamos encarar el tema de la apropiación de los niños en la época de la dictadura. El primer año de Teatro por la Identidad se presentaron 40 espectáculos en 14 salas. Asistieron 30.000 espectadores. Nacía así un movimiento original. La gran sorpresa fue descubrir que los lunes, que no eran días tradicionalmente teatrales,
se llenaba de personas, especialmente de jóvenes. En esa época, alrededor de 70 jóvenes se presentaron espontáneamente ante las abuelas para plantear dudas sobre su identidad. Fue una tarde de enero del año 2004, o sea, hace Claro. 10 años. En el teléfono me dijeron que me llamaban de la CONADI y me dijeron, tenemos algunas novedades. Te voy a una oficina y estaba Claudia Carlotto, que me recibe, y me dice, bueno, tenemos novedades, muchacho, me dijo con estas palabras. Me entrega una carpeta amarilla, una carpeta oficio, me la abre y me dice, bueno, encontramos quién sos. Y me dijo, este es el análisis genético, científico. Hay un 99,99% de exactitud y vos sos hijo de Alicia y sos hijo de Damián, que eran tus papás, que te tuvieron a vos en la ESMA, tu mamá, y que eran muy jóvenes y que te pusieron Juan. Y me dijo que tenía a mi familia que me estaba buscando. Y todo lo que pasaba, lo que pasaría por tu cabeza, ¿no? Claro. A mí me causó tuve un sentimiento ambiguo en ese momento, porque por un lado yo me alegré de que la búsqueda que había comenzado un tiempo antes terminaba bien, terminaba descubriendo quiénes eran mis papás y quién era yo. Eso era lo bueno, la parte buena del sentimiento ambiguo. Lo otro, lo negativo, fue que en ese primer momento, de las pocas cosas que yo conocí a partir de la charla con Claudia, de cómo había nacido yo y sobre todo quiénes eran mis papás y su juventud y el proyecto de vida que ellos tenían, porque estaban casados. Mi hijo tenía 19, mi mamá 16 cuando la secuestran, 17 cuando me tiene a mí. A pesar de esa corta edad, ellos estaban casados. Ellos creían en un proyecto de vida, que ese proyecto de vida no estaba escindido de su ideal o del conjunto de sus ideales y del conjunto de posiciones políticas e ideológicas que tenían en ese momento histórico, con el conjunto de los que hacían política de su generación, que aspiraban ellos a tener una sociedad distinta, una sociedad más justa, más solidaria, más humana. Y yo me enamoré en esa primera instancia de todos esos elementos que Claudia me iba relatando. Y a partir de ese enamoramiento instantáneo que yo tuve con esa épica de la historia de mis viejos y las consecuencias de mi nacimiento y su destino final, que es incierto a partir de que están desaparecidos, inmediatamente tuve una profunda angustia, porque yo los quería tener ahí conmigo. Yo los conocía en ese instante y también en ese instante quería tenerlos. Claro, sentías que los habías perdido, que ya no estaban, claro. Los encontré y los perdí en ese momento. Hoy estoy acá, 26 años después, para preguntarles a los responsables de esta barbarie si se animan a mirarme cara a cara y a los ojos y decirme dónde están mis padres, Alicia y Damián. Con estos eventos se logró que la sociedad conociera y escuchara más sobre la problemática de los chicos apropiados. Que sentimos por los que aún no están, como mis padres. El tema del derecho a la identidad ya no es un tabú. La gente hoy habla del tema. Entonces, bueno,
estuvo en la televisión, Televisión por la Identidad, o sea, ya más masivo no puede ser. Entonces, seguramente el trabajo es otro, pues va por otro lado, ¿no? A mí me tocó trabajar en el 2000, en un momento en donde el tema sí era tabú, y bueno, y creo que con Abuela formamos parte de un momento re interesante que fue el abrirse a la sociedad, ¿no? Abrirse mucho a la sociedad. Estamos con los deportes, el fútbol. Hace 10 mundiales que te Sudáfrica. En Sudáfrica, bueno, ahí, pero fue circunstancial. Yo no fui para verlo a Maradona, porque lo quiero mucho, pero no fui para eso. Yo fui porque tenía actividades de derechos humanos con los organismos que nacieron durante el apartheid, ¿no? Y bueno, se dio que era el mundial y también, bueno, el saludo y eso, todo que fue muy bueno. La sumatoria de que un Maradona apoye. Sí. Y el deporte apoya también, ¿no? Yo voy a dar charlas a los estudiantes de Policía Aeronáutica, por ejemplo, en Ezeiza. Voy a dar charlas a Cancillería, a los estudiantes de la carrera diplomática. O sea, hay que entrar en todos lados y de recibir de ahí las respuestas, que llegan siempre. Las abuelas abrieron caminos, así como recurrieron a la ciencia para devolverles la identidad a muchos de sus nietos. Encontraron, a través del teatro, una manera original para transmitir su mensaje. Entre esos 70 chicos que se acercaron por propia voluntad a las abuelas, estaban algunos de los nietos que ellas estaban buscando desde hacía tanto tiempo.